Unas cuantas novedades en Cuba vinculado a la escasez de gasolina. Imágenes como estas son una constante en toda la isla por estos días. Estas en específico son en la Vía Blanca, alrededor del kilómetro 15, para echar gasolina en el servicentro Bacuranao. Llevo 4 días y 4 noches aquí para poder coger petróleo. Si no cojo petróleo no puedo ir a trabajar. Y si no puedo trabajar, mi familia no puede comer. En sí tenemos que estar aquí obligados. Nicolás junto a su padre al momento de esta entrevista estaban a la espera que llegara el combustible. No es fácil, estamos bien apretaditos. Vamos a ver si poco a poco salimos adelante. De un consumo entre 500 y 600 toneladas diarias de gasolina que el país consume diariamente. En estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país de manera diaria. Y sin todavía tener bien claro cómo vamos a lograr los empates para salir de esta situación. El régimen dice no tener solución a la crisis. La isla, según despachos de prensa, tiene el transporte tanto estatal como particular semi-paralizado. Esta otra cola es para echar combustible en el servicentro Guanabo al este de la capital. José espera sobre este catre la llegada de la pipa, es decir, el camión cisterna. Esperar y qué vamos a hacer. Esperar a ver qué solución se le da a las cosas. Los taxis destinados al turismo tampoco escapan de la paralización. Muy pocos se encuentran trabajando y las colas de estos son palpables de noche y de día. El humor de los cubanos los ayuda a sobrellevar estos espantos. Al ministro de Energía y Minas le dicen el ministro de Energía y menos. Y aquí está. Seguir sacando durante todo el tiempo de los días que quedan de abril, se va a seguir sacando una cantidad que es poca, es bastante poca. Esa es la situación de las colas que vemos en los servicentros, y eso ha permitido que no lleguemos a cero combustible en la gasolina. Imagínense qué consuelo, ¿verdad? No han llegado a cero, pero hay gente que tiene que estar 4 días y 4 noches haciendo cola. Y entonces el titular del régimen, como escucharon allí, diciendo, bueno, no tenemos claro cómo vamos a poder empatarnos, salir de esto. Le digo bienvenido a nuestro colega Jorge Enrique Ramírez, corresponsal de Diario de Cuba, allí en la capital cubana. Bienvenido, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, Pedro Sexé, aquí en La Habana, transmitiendo la No duró mucho nuestra señal. Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Es una batalla con Cuba. Y yo sospecho que además en estos últimos tiempos los miserables andan con los dedos más ágiles todavía en términos de interferir comunicaciones. En todo caso, esto es algo que no se va a resolver tal vez en meses. Contrastando, por supuesto, con lo que está pasando aquí, mientras recuperamos la comunicación con Cuba, les cuento, en el sur de Florida, el problema que se esperaba durara 3-4 días ya lleva prácticamente una semana y se dice que podría llevar unos cuantos días más para que las cosas mejoren. Todo surgió cuando la inundación histórica en el área de Fort Lauderdale llegó a Port Everglades, el lugar donde llega más o menos 40% de la gasolina que se distribuye en el sur de Florida. Luego les cuento más porque reanudamos el contacto con La Habana, a ver si tenemos suerte ahora. Adelante, caballero. Bueno, Pedro, le decía que sí, que estamos acá en La Habana. El tema del momento es el recorte de combustible, que como ustedes ya sabrán, está racionado a solo 100 litros de lo que sería diésel y a 40 litros cualquier tipo de gasolina. La situación casi siempre, por supuesto, todo el mundo comenta que el primer impacto de este déficit de combustible va sobre el transporte,
pero hay que recordar que esto también está incidiendo y va a incidir más todavía en los otros sectores. Por ejemplo, yo tengo noticias de que ya a nivel de cultura, el Ministerio de Cultura ha ordenado ir reduciendo, ¿no? Como se dice en el lenguaje de ellos, apagando las provincias. Eso significa reducción de presentación de los grupos musicales que tienen que cobrar por las empresas. Es decir, estamos hablando de que van a haber agrupaciones que van a tener recortado su calendario de presentaciones y por supuesto le va a bajar entonces el salario. Es decir, van a haber afectaciones ya no solo en el transporte, sino en todos los ámbitos laborales, digamos, del Estado cubano. Primero, antes que nada, mi disculpa porque lo rebautizamos. Don Jorge Rodríguez conversando con nosotros, por ahí le pusimos un Ramírez que no sé de dónde apareció. Disculpas, escuchábamos recién en el reportaje a un señor que dice llevaba 4 días y 4 noches, y creo que lo que él contaba es un reflejo terrible, si se quiere hasta macabro, de lo que es esa realidad cubana. 4 días y 4 noches para poner petróleo, como le dicen ahí. Si no lo hace, no puede trabajar. Si no puede trabajar, en la casa no hay comida. Estamos hablando de una cadena devastadora. Exacto, Pedro, exactamente. Es decir, y la cosa va a peor, porque sabemos perfectamente, bueno, ya Díaz-Canel lo dijo claro, yo lo escuchaba a usted ahorita en la presentación, cuando citaba las palabras de Díaz-Canel, que él dice que no, ellos ni siquiera saben cómo es que van a poder salir de ese asunto. Sí, hay una salida, Ahí se nos fue la comunicación nuevamente. Bueno, vamos a ver. Se fue la comunicación, ¿correcto? Bueno, él no, en este momento no me oye, me parece. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a dejarlo ahí por hoy, porque ya veo que esto si no se va a transformar en más interrupciones que entrevistas. Pero ese es el panorama. Una Cuba que está viviendo en algunos aspectos situaciones muy parecidas, a veces hasta peores que en la época del periodo especial. Vamos a probar una vez más a ver si tenemos suerte con Jorge. Las comunicaciones, ya saben que ahí la dejamos entonces. Menciono algo sobre el sur de Florida porque mucha gente pregunta. Bueno, una cosa que me dicen dueños de gasolineras es que parte del problema, y una parte importante del problema, es que la gente hace cola 15 minutos, media hora, 45 minutos, y cuando llega el momento de cargar, llenan el tanque, cosa que parecerá natural. Pero lo que me decían, por lo menos 2 dueños de gasolineras, es que mucha de esa gente normalmente pone 20, 25, 30, 40 dólares de gasolina, que es la mitad del tanque. Resultado, no dan abasto las gasolineras, aunque están llegando los camiones para cargar sus tanques y entonces poder atender al público. Se les termina la gasolina en menos de la mitad del tiempo habitual. Si se suma esto a que todavía no se reanudó completamente, no se ha llegado a 100% en términos de los números de distribución que había antes de la lluvia histórica esa que generó las inundaciones en el condado Broward y en particular en Fort Lauderdale, entonces tenemos esta situación. Algunos dicen, entre mañana y pasado las cosas van a estar muchísimo mejor. Otros dicen que tal vez haya que esperar hasta el fin de semana para que se pueda hablar de una situación relativamente normalizada. Bueno, me voy a otro territorio porque ha habido novedades que incluyen un acuerdo de la cadena Fox para evitar que comenzara hoy un juicio por difamación de parte de la empresa Dominion. Y en la práctica, ese acuerdo representa que perdió Fox. Acepta pagar $787.500.000 a la empresa Dominion. 787 millones es más, mucho más que el valor total de la empresa Dominion. Dominion fue difamada, según la demanda que presentaron,
acusándola de haber participado de trampas en el sistema electoral aquí en Estados Unidos. Presentaron la demanda y el día, bueno, en horas previas al comienzo del juicio se llegó a un acuerdo sin que se desarrolle el juicio. Y fíjense lo que tuvo que hacer Fox. Voy a compartir con ustedes su declaración formal. Esta es parte de la declaración. Reconocemos los fallos de la Corte que encontraron ciertas afirmaciones sobre Dominion como falsas. En otras palabras, todavía no vamos, vamos ahora con este entonces. Este es lo contradictorio. Este acuerdo refleja el compromiso continuo de Fox con los más altos estándares periodísticos. Bueno, si están pagando 787 millones de dólares, ya podemos salir de las placas. Si están pagando 787 millones de dólares, aceptando que dieron noticias falsas, el compromiso con los más altos estándares periodísticos no es continuo. Estamos hablando de múltiples casos. Se cree que por lo menos en 20 ocasiones, de acuerdo a los reportes previos a este juicio que nunca llegó entonces a comenzar, se dijeron cosas que eran falsas sobre Dominion. Vamos a un paréntesis. Al regresar nos damos una vuelta por el mundo de la inteligencia artificial, lo virtual, lo que se avecina, las tendencias que en algunos casos generarán avances extraordinarios y en otros desempleo para muchísimas personas.